Hola, buenas tardes. Hoy es 6 de febrero del 2015. Bien, continuamos entonces con estas videoconferencias. Ayer fue el juicio oral del caso del señor Carlos Alberto Rico por acto sexual abusivo en menor de 14 años, artículo 209 del Código Penal. Se reanudó la audiencia del juicio oral, la cual se suspendió desde el pasado 10 de noviembre del 2014, cuando escuchamos los testimonios de la víctima, de la menor en cámara Gesell, también de su hermana. Posteriormente se escucharon los testimonios que presentó la Fiscalía ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali, en donde se está llevando este juicio, y se escucharon los testimonios de la madre de la menor, del perito de medicina legal, del psiquiatra o de la psicóloga forense mejor, de medicina legal, también de los psicólogos del CTI, los agentes, algunos de los agentes de policía que hicieron los actos urgentes. He llevado esta secuencia a efectos de que examinemos todas las fases del juicio oral, sobre todo en este caso. Entonces, el día de ayer se reanudó el juicio oral con el último testigo de la Fiscalía, que es un patrullero de la policía, quien hizo la captura o la aprehensión después de que la menor corre y da aviso a la policía, y entonces se procede a hacerse la captura de este señor. Allí entonces vamos a escuchar en este juicio oral la declaración del policial que hizo la captura. También escucharemos pues la intervención de la Fiscalía en el interrogatorio, mi contrainterrogatorio, y finalmente se termina el juicio oral y se dio paso seguido a los alegatos de cierre o de clausura. Primero la Fiscalía, después lo hace la representante de víctimas, el Ministerio Público, y finalmente lo hago yo. Se aplaza la audiencia del juicio oral para anunciar el sentido del fallo y dar seguramente la lectura por el derecho de la sentencia por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento, donde se está adelantando este juicio oral, y la pospuso para el día 24 de abril a las 9:30 de la mañana, donde va a anunciar entonces el sentido del fallo y seguramente pues dará de una vez la lectura de la sentencia. Ahí hay que estar preparados para presentar el recurso de apelación en contra de esa decisión, si sale adversa o si sale condenatoria. Entonces vamos a revisar en esta hora solamente la declaración que rinde el agente captor, y también pues ahí ustedes van a observar de cómo lo interesante, el documento que redactó el policía de captura y el acta de los derechos del capturado, de cómo hace la Fiscalía para que entonces se incorpore, se introduzca con este testigo de acreditación que es el policía, ese documento al juicio oral como prueba, evidencia que trae la Fiscalía y que fue admitida entonces como prueba. ¿Para qué sirve ese documento también? Para refrescar memoria, o en mi caso igualmente puedo utilizarlo para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. Entonces van a escuchar ustedes la intervención del policía, primero en el interrogatorio directo que hace la Fiscalía y de cómo incorpora entonces el documento a través de este procedimiento de sentar las bases probatorias. Van a escuchar ustedes atentamente para que al final entonces hacemos algunas precisiones. Bueno, entonces arranquemos de la siguiente manera. Sí, su señoría, en este momento quiero manifestarles que está presente el agente de la policía, John Gerardo Sarria, toda vez de que se tenía en cuenta de que con modelo 2 era suficiente para poder
hacer la parte correspondiente, la actividad que ellos realizaron. Entonces está presente el agente John Gerardo Sarria, y respecto al agente Acceso Marindero, renuncio desde ya ese testimonio toda vez que no sería necesariamente la presencia del jurista. Bien, por favor, déjame llegar a su testigo a la sala, al señor John Gerardo Sarria. Muy buenos días. Por favor, se presenta, nota su nombre y su número de cédula. Muy buenos días, señora juez. Mi nombre es John Gerardo Sarria, número de cédula 4617826 de Comunicado. Señor John Gerardo Sarria, ha sido solicitado esta audiencia con el fin de rendir testimonio en el caso del señor Carlos Alberto Rico Montealegre, para lo cual debo el artículo 442 del Código Penal, que le dice: falso testimonio. Que en la actuación judicial o administrativa, bajo la granada del juramento ante autoridad competente, falte la verdad, solamente total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Sea tan amable y separe, le va a tomar el juramento. Coloque la mano derecha así, lo que le pregunta, que contesta así. Se le exhorta que diga la verdad, en forma clara y precisa. De lo contrario, discute usted el falso testimonio que ha sido previamente dicho. A sabiendas de la responsabilidad penal, que si usted con fundamento jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en el presente, el testimonio que va a pedir. Seguro. Allí, por favor. Seguro. Pueden tomar asiento. Señor John Gerardo, ¿tiene usted algún parentesco, general de ley, familiaridad con el imputado? No, señora, no, señora. Señora fiscal, testigo. Gracias, su señoría. Antes de que continuemos, mire, primero se le toman las generales de ley, se le recibe el juramento por parte del juez, y a renglón seguido entonces la fiscalía va a hacer el interrogatorio con preguntas abiertas. Te diga cómo, cuándo y dónde. Ella va a hacer ese interrogatorio. Póngale mucha atención, mucho cuidado de cómo es que la fiscal inicialmente primero trata sobre los aspectos generales de las condiciones de la persona, y ahí sí pasa a hacer entonces la introducción y después el contenido de lo que interesa a la investigación. Escuchemos pues entonces. Señor John Gerardo Sarria, haga el favor de indicarle a la señora juez y a la audiencia sus nombres completos. Mi nombre soy el apellido Sarria, nombre John Gerardo Sarria, número de cédula 4617896. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Dónde reside? Reside en una ciudad de Francia. ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Hasta qué año estudió? 11 años. ¿Cuál es su profesión? Bachiller. ¿Desde qué tiempo es usted patrullero? Llevo 14 años en la institución. ¿Cuál es su experiencia en la institución? Vigilancia. ¿En qué consiste esa tarea de vigilancia? Consiste en ¿qué actividades hace como un policía de vigilancia? ¿Verdad? es velar por la ciudadanía. Y en esa de velar por la ciudadanía, ¿qué es que concretamente hace usted? ¿En qué consiste esa tarea? Simplemente. Consiste como prácticamente de modo los parantes, consiste en que la ciudadanía esté bien, que no tenga ningún problema, que la gente se sienta respaldada para defender si hay robos, si hay maltratos, para eso. Gracias. Usted dice que se desempeña en esa tarea de vigilancia, es decir, cuidar la comunidad. ¿En qué lugares ha laborado usted? He trabajado en la ciudad de Cali, he trabajado en la ciudad de Popayán, he trabajado en Caquetá, he trabajado en Putumayo. Estoy haciendo la base. Gracias. Señor
Gerardo Sarria, usted quiere indicarle a la señora juez si para el 8 de agosto del año 2013 usted estaba vinculado a la institución. Sí, señora juez. ¿Usted recuerda en qué sitio de la ciudad o en qué comuna estaba ubicado usted? ¿En qué estación? Sí, bueno, en la comuna de el barrio de Cefas. Gracias. ¿Recuerda usted el horario que tenía para esa época? Tercer turno de vida. Ese tercer turno, ¿qué horario se comprende? De la 1 de la tarde a las 10 de la noche. Gracias. Usted dice que su tarea de vigilancia está en cuidar y velar por la seguridad de la comunidad. ¿Recuerda usted para esa fecha haber realizado alguna actividad respaldando precisamente la seguridad de la sociedad? Sí, señora fiscal. ¿Quiere usted indicarle a la señora juez cuál es el hecho que recuerda? El hecho, nosotros estamos realizando tercer turno de vigilancia en el barrio de Písamo, cuando se nos acerca un niño pidiendo auxilio. De inmediato nos dirigimos hacia donde el niño no estaba avisando. Encontramos una menor de edad, la cual se encontraba nerviosa y nos decía que el señor que estaba trabajando en el carro a la mamá, que ella había hecho que entrara al vehículo y cogía la palanca de cambio para arreglar el carro a la mamá, el cual el señor en esos momentos él empezó a tocarla. La niña no podía moverse. Una vez antes la niña nos muestra al señor, cuál es el señor, y de inmediato nosotros llamamos al señor y le dijimos. Eso me recuerdo, eso fue el caso y la niña estaba muy nerviosa. Gracias, señor Martínez. Usted dice que fue un niño que se le acercó. ¿Quiere usted ser más concreto en indicar el niño en qué sitio se encontraba al igual que la niña? Él se encontraba con la niña. ¿En qué lugar? Entonces no puede hablar conmigo. Donde estaban arreglando el vehículo, es a frente de la casa de la mamá, representaba la casa de la mamá. Y ellos se encontraban jugando ahí con el niño. No, la pregunta es, usted dice que el niño lo llamó a usted. En el momento en que el niño los llama, o usted en qué sitio estaba respecto al sitio donde habían ocurrido los hechos. Nosotros encontrábamos a unos 200 metros, encontramos caminando por ese sector. Cuando el niño nos llamó, y de inmediato fuimos ahí. Y cuando la niña le indica a usted la información que usted ha manifestado, en ese momento, ¿en dónde estaba el supuesto agresor de la niña? El señor ya había salido del vehículo, el señor se guiaba para la vivienda de él. Y en ese momento, una vez que usted encuentra, o sea, que la persona iba caminando, según lo que usted está diciendo, ¿qué pasa con esa persona? Con la persona, la niña lo señala nerviosamente y el niño lo señala que él fue que no instantes la había tocado. Le ha dicho que cogiera la palanca de cambios, que él estaba arreglando el vehículo a la mamá. Contarle a la mamá que ella anda en silla de ruedas, entonces la señora le paga al señor para que le arreglara el vehículo. El señor le dijo que sí, que él lo arreglaba para que le arreglara su vehículo. Y el señor le dijo a la niña que entrara, para que le fuera la palanca para poder ir a acomodar el carro a la mamá. En unos instantes fue donde el señor comenzó a tocar a la niña. Bueno, usted dice que él empezó a tocar. Concretamente, ¿qué fue lo que la niña, esos tocamientos, qué fue la información que la niña le brindó a usted para que usted se le llamara la atención? Claro, la niña me dice que el señor le dice que coja la palanca de cambios. Mientras ella tenía la palanca de cambios, él empezó a tocarle en las partes íntimas, en las partes de las piernas. La niña estaba muy nerviosa. Gracias. Dice usted que cuando se dirigió a atender el caso, no encontró a la persona en el carro, sino que ella iba caminando. ¿Qué pasó con esa persona? Cuando la niña nos señala que es la persona y la niña lo cara y le dice que sí, que él la había tocado,
que le ha tocado sus partes íntimas. Otra señora lo conducimos, inmediato lo conducimos, lo conducimos y inmediato se llamó Iván a la licencia para decir que uno de los especialistas para el caso. ¿Y cuál fue la actitud de esa persona en ese momento? El señor se encontraba muy nervioso, nosotros le preguntamos al señor, pero el señor nervioso, no negaba, decía que no, pero la niña, la cara dijo que miraba al señor, se le venía las lágrimas y decía que sí, que él la había tocado. Tocó sacar al señor de ahí porque pues, ya la gente se estaba reuniendo también, ya han escuchado lo que ha pasado, él tocó sacar al señor de ahí. En el momento en que usted entonces, la niña ya le sostiene a este ciudadano que efectivamente había dado tocamiento en sus partes íntimas, ¿usted le puso de presente a esa persona sus derechos? Sí, señor. ¿Qué le dijo a esa persona? Nosotros le leímos derechos como persona particular, una que tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada. Lo leímos, se lo materializamos los derechos y fue nuestra exposición. Frente a esos derechos, ¿se elaboró algún acta donde se diera cuenta de esa? Sí, señora. Y una vez que usted ahora ya dice que se retiró porque la gente estaba tratando de agredir ya, ¿usted qué hizo con esa persona? Lo conducimos a la estación de CEPAS para guardarle su integridad al señor, ya que la muy alterada y no fue a sí. Y luego de eso, ¿qué hizo con él? ¿A dónde finalmente lo dejó? En la fiscalía de la señora fiscal. ¿Elaboró usted algún documento para poner a disposición a esta persona? Sí, señora. ¿Qué elaboró? Entonces, la señora, le dimos un acta de hecho capturado, se la materializamos, acta de buen trato, se lo materializamos, hicimos el informe de flagrancia, Escuchen ustedes que la fiscal ya en esta parte empieza a sentar las bases de el informe que rindió el agente captor y del acta de los derechos de capturado, porque más adelante entonces lo va a incorporar o lo va a introducir como esa evidencia que pasa a ser prueba. Hay algo aquí que entonces quiero resaltar. El agente de policía solamente hizo referencia, si ustedes han escuchado bien, de que la joven o la infante lo único que le manifestó, o de lo que él hasta ese momento recuerda, es que le había tocado las partes íntimas y habla de las piernas. Hasta allí no más. Hay que tener claridad, y a mí me parece esto importante, tener en cuenta los verbos. Y me adelanto a decirles que él habla de la tocó, entonces el verbo tocar, y así hay que dar claridad, porque se van a dar ustedes cuenta más adelante de cómo le empleamos o emplean sinónimos, cuando lo más correcto que se debe hacer es hacerle énfasis en precisamente el verbo que utilizó. Le tocó las partes íntimas, pero él eso es una cuestión genérica que no dice cuáles son las partes íntimas, porque pues habrá que ser más preciso en eso, y allí entonces la fiscal no ahondó en ese punto preguntándole acerca de cuáles eran esas partes íntimas, porque él dice las piernas. Ahora, entonces, volvamos entonces al interrogatorio, y aquí dejo ya claro que entonces se empieza a sentar la base sobre lo que el informe que presentó el policía. Y eso fue lo que hicimos, señora. Gracias. ¿Usted recuerda los nombres de la niña, especialmente de la niña que dio la información que finalmente dio con la captura de Gloria Lozada? No, sinceramente no me acuerdo el nombre. ¿Recuerda el nombre de la persona capturada?
Del apellido sí, señor Rico. Señor Rico, ¿usted volvió a ver a esa persona? No, no lo volví a ver. En el día de hoy, ¿ha visto a esa persona? Sí, señor. ¿Quiere usted indicarle a la señora juez y a las personas que están aquí quién corresponde el señor Rico a quien usted capturó ese día? Sí, señora fiscal. Señora juez. ¿Cómo está vestida la persona? Se encuentra de camiseta azul y jean azul. Gracias. Para que quede constante, señoría, que efectivamente la persona que está con esa indumentaria responde al señor Carlos Alberto Rico Montealegre, acusado en este caso. Dice usted que no recuerda el nombre de la persona que dio lugar a que usted efectuara esa captura, ¿cierto? Que si yo le coloco de presente el informe que usted se elaboró, ¿podría usted entonces recordar ese nombre? Sí, claro. O sea, escuchen aquí que la fiscal hace la pregunta es en el sentido de que si recuerda el nombre de la menor, si recuerda el nombre de la persona que capturó. Naturalmente que por la cuestión del tiempo, pues es probable de que si no se han puesto de acuerdo el interrogador con la persona que está siendo interrogada, pues la respuesta va a ser que no se recuerda. Entonces por eso sienta las bases para luego utilizar ese documento, presentárselo al testigo para que refresque memoria. Entonces eso es uno de los objetivos de los documentos que se presentan y que tiene que el fiscal presentar las bases. Es decir, en este caso tiene que hacerle énfasis al testigo de si él en alguna parte dejó consignado los hechos del procedimiento que hizo, y ese documento pues, es el que se conoce como informe policial de captura que firma el agente captor, que está en las manos del fiscal, pero que como va a utilizarlo para refrescar memoria, que es una de las situaciones en las que sirve ese documento, porque la otra es ya para impugnar credibilidad, que tiene otra connotación diferente. En ambas hay que sentar las bases, tanto si se va a refrescar memoria como si se va a impugnar credibilidad, tiene que entonces sentar bases probatorias, es decir, preguntándole al testigo si rindió un informe donde él plasmó pues todos los hechos, y él va diciendo pues que sí, efectivamente él rindió un informe, que de llegar a volver usted a observar el documento, podría, por eso le dice que si recuerda, entonces podría volver a hacer, le serviría para que tenga memoria, y entonces así va sentando las bases hasta que finalmente le pasan el documento una vez que se lo trasladan a las partes, para que él entonces lo lea mentalmente, y después si es que el fiscal le dice, bueno, ahora sí entonces díganos cuál es el nombre o cuál es el dato que no puede recordar, para que el testigo lo diga. Pero siempre hay que hacerle retirar ese documento, porque él lo lee mentalmente y después es que se le pregunta sobre eso, no como irregularmente pasa, que le dejan el documento y él con la rendija del ojo lo va mirando y va contestando. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que retire el documento. Vamos, sigamos entonces. Yo necesito pedir permiso para correr traslado del informe de captura de policía de vigilancia del caso de captura en flagrancia del día 8 de agosto del 2013. Está como evidencia número 1 y de acuerdo a las partes a los intervinientes, y una vez ya para revisar memoria al testigo. Bien, para atrás la persona de intervinientes.
Señor testigo, por favor, dígale a la señora jueza que corresponde la evidencia física que usted tiene en sus manos. ¿Qué documento tiene en sus manos? Tenemos el informe de policía de vigilancia, caso de Martín Galancia. Ese documento, ¿quién lo realiza? Yo soy. Porque reconoce ese documento como el mismo que elaboró. Sí, soy. ¿Por qué lo reconoce? Por la letra y por la firma mía. Gracias, señor Gerardo. Ahora quiero que usted en voz baja lea el informe y le indique a la señora juez el nombre de la víctima o la menor que dice usted señaló en forma directa y le sostuvo al acusado de que ese día la había manoseado con tocamientos en sus partes íntimas. Señora, pues, tengo una observación. Sí, señor profesor. Que por favor la señora fiscal en su interrogatorio se centre concretamente en lo que él dijo. Él no ha hecho manoseado, que le tocó las partes íntimas, sí. Por favor, entonces, que sea puntual en esas preguntas. Sí, aquí hice la observación. Debió haber hecho una objeción a la pregunta. No procedí correctamente, lo reconozco, porque realmente entonces ella cuando le dice y le pregunta al testigo, se refiere utiliza pues manosear, cuando, como lo dije ahora antes, de que debe utilizarse son los verbos correctos, tocar. Él dijo fue tocar las partes íntimas, entonces por eso le hacía la observación de que hagan las preguntas de acuerdo a lo que dijo el testigo. Sin embargo, pues debía haber hecho era la objeción a la pregunta de que no es manosear sino tocar, para que hubiera quedado en el registro. La niña se llama Natalia. Dice la señora juez, porque le estoy empezando. Lady Natalia. Bien, aquí hay que guardar el derecho a preservar el derecho a la dignidad humana obviamente que no puedo permitir pues que se escuche el nombre de la joven, de la víctima, porque pues obviamente este video por estar en redes sociales pues tengo que preservar por dignidad, para no revictimizar y pues guardando la integridad de la menor por tratarse de un delito sexual. Bien.
Objete la pregunta. Continúe. Objete la pregunta si no le parece. Bueno, sí, lo objeto la pregunta. Bueno, Sí, pero usted no ha exactamente, preguntado sí. todavía. Espera que pregunte. Sí, sí. Continúe, señor Pascal. ¿Usted recuerda con precisión las palabras de la menor cuando se refirió a lo acusado? Sí, yo recuerdo que ella nos manifestó, nos dijo, con palabras actuales, dijo que él. Objeción, señora juez. Señor, Estoy observando al testigo que está leyendo el documento, se está tomando en base. Entonces, para refrescar memoria, entonces, por favor, utilice las bases. continúe, señor testigo. Una cosa que la niña con palabras textuales nos dijo que el Señor le había dicho que subiera al vehículo y le cogiera la palanca de cambios. Cuando la niña sube el vehículo, dice que ella tenía la palanca y el Señor empezó a tocarle sus partes íntimas, lo que fue las piernas, la vagina, dice el ombligo, sus partes íntimas. Y ya que me acuerdo, señora juez, dice que le besó su centro. Bueno, escuchen aquí entonces que ya después de que la fiscal presenta el documento y lo lee mentalmente el testigo, entonces sí le hace la pregunta de cuál fue la manifestación que le hizo ella. Entonces le dice, sí, que le tocó las piernas, el ombligo y le besó los senos. Habla en plural, los senos. Son cosas que toma en consideración porque después ella en cámara Gesell lo único que dice es que le tocó las piernas y le besó un seno. Entonces sigamos aquí. Gracias, señor patrullero. Cuando yo le interrogaba si esta persona que fue señalada por la menor manifestó algo, usted dijo que le había negado todo. ¿Recuerda si le dijo alguna otra cosa? No, el señor se negó. El señor se negó, sí estaba asustado. El señor estaba asustado, nunca le dijimos porque pues había 3 años. El señor negó, dijo que cuáles, pero la niña recalcaba. Y llorando, ella decía que sí, que él estaba tocado, que partes íntimas. Mientras tanto estaba jugando el cambio de la mano. Gracias. Observen que la fiscal pues extrajo a través de la rememoración de ese documento que lo leyó mentalmente el testigo lo que le interesa, y es en relación con qué partes fue la que le tocó la persona que está siendo enjuiciada. Pero también se van a dar cuenta ustedes ahora que en ese informe de policía, como allí se encuentra consignado por parte de ese uniformado que el señor Rico, cuando fue aprehendido, él les dijo a la policía que solamente le había tocado las piernas. Como acá en este juicio oral, el testigo lo que ha dicho es que el señor se negó, que él dijo que no había hecho nada de eso. Entonces la fiscal empieza a sacar eso que le interesa a ella, y van a darse cuenta más adelante que yo pues también le saco al testigo lo que le interesa, y es una expresión que ella hizo en el momento que me sirve a mí para mi teoría del caso. Vamos a ver, entonces vamos por parte. Primero escuchemos esto. Si usted, como usted ya reconoció el informe, si yo le pongo de presente este informe y usted examina en silencio lo que usted consignó allí respecto a la actitud del señor, ¿podría entonces sí recordar completamente lo que él respondió? ¿Cierto? Permiso, su señoría, para correr el traslado al testigo para poder continuar. Gracias.
aparte de lo que usted ya expresó en la audiencia, que manifestó por tomar el documento, que manifestó el hoy acusado, ¿qué otra cosa le dijo y usted considera ese informe? Sí, recuerdo que el señor Monroe al preguntarle qué ha hecho, qué ha pasado, y nosotros le dijimos pues, lo que la niña le repetía a él, le decía que sí que le ha tocado partes íntimas. Entonces el señor lo único que dijo que él le ha tocado solamente las piernas, nos dijo que le ha tocado solamente las piernas. Gracias, señor Patricio. Ahora, esta parte aquí, como a mí me desfavorece, entonces más adelante me toca tratar de acomodar la situación, porque si el policía, de acuerdo pues con la ley 906, el Código de Procedimiento Penal, al momento de la captura tiene que leerse los derechos al capturado, de guardar silencio, de no autoincriminarse, de nombrar un abogado, de hacer una llamada. Es decir, eso tiene que estar consignado en un documento que debe firmar y la huella que se debe colocar allí. El procedimiento de ese 8 de agosto del 2013, según el informe de captura, fue a las 17:50 y el acta de los derechos del capturado también aparece a las 17:50. Entonces me toca a mí tratar de interrogarlo y decirle pues que obviamente si al momento en que él hace esas manifestaciones se le habían leído los derechos. Lo que pasa es que esto no queda, esto queda por fuera, y es una crítica que hacemos los defensores, porque casi en la gran mayoría de los casos no le alcanzan a leer, no le leen los derechos del capturado. Y entonces las personas hacen esas manifestaciones de nerviosismo, se ponen a decir cosas sabiendo que eso se lo pueden capitalizar, como en este caso. En lugar de decirle que usted tiene derecho a guardar silencio, que cualquier cosa que diga se le puede utilizar en su contra, y que debe estar presente un abogado para hacer esos tipos de manifestaciones, pero eso no lo hace. Y aparece firmando el documento, muy hondamente, la policía, con huella y una firma de ellos, y eso obviamente que no va a suceder ahí mismo a las 17:50. Eso después, cuando ya lo han llevado para la estación de policía, cuando ya han rendido el informe, que no es exactamente a esa hora, pues eso es lógico, sino que ya después lo hacen ya más serenamente en la estación de policía. Pero decir que ahí le hacen, que en el momento, en la flagrancia, le leen los derechos del capturado, yo lo pongo en duda. Otra vez a la situación de la niña, que dice usted que estaba nerviosa, que estaba llorando, ¿usted observó las prendas de vestir que tenía la menor? No me acuerdo. ¿Recuerda cómo estaba vestida? No me acuerdo. ¿Recuerda si en sus prendas de vestir de pronto había algún daño? No lo recuerdo. ¿Usted conocía con anterioridad al señor Carlos Alberto Rico Monteiro? No, pero yo al señor sí lo había visto. No hemos hablado con el señor. No como hace los labores del patrullaje. Esta persona que usted capturó ese día por señalamiento de la niña, ¿vivía? ¿Dónde vivía? Vive detrás de la casa. ¿Sabes? Detrás de la casa de Chile. Es como... Así, de la casa de ella quería ¿La casa de quién? Sí, señor. Pero él vive detrás de la casa de Chile. Sí, es de la niña. Ah, ya. O sea, el mismo sector. El mismo sector. En el mismo sector. ¿Había tenido usted algún problema con esta persona, con el señor Rico? No, gracias a Dios. ¿Conocía usted con anterioridad a la niña? No, exactamente. ¿A la familia de la niña? A la señora madre, porque pues ella es inválida. Sí. Y pues ella nos pedía que le diéramos un taxi para que... Pero no hemos... hablado con la señora. Gracias, señor Patricio. Eso es lo que está delegada a la Fiscalía para preguntar al testigo, su señoría. No tengo más preguntas para hacer en este momento. Gracias. Señor Ernesto, ¿va a interrogar? Sí, señora juez. Bien,
informe. Bueno, aquí vengo yo entonces con el contrainterrogatorio. Escuchen bien y miren el tipo de preguntas que se hacen al contrainterrogatorio. Deben de ser preguntas cerradas, pero en algún momento pueden hacerse abiertas. Eso no impide ni está legalmente prohibido en la ley 906 de que en el contrainterrogatorio se hagan preguntas abiertas. Lo usual, lo conveniente es que se hagan preguntas cerradas, en el sentido pues de que ya de acuerdo al tema que ha abordado acá el fiscal, yo entre a contrainterrogarlo, siempre y cuando pues trate de refutar o delimitar el testigo o de sacarle algo que me favorece. Como a mí me favorece algo del informe, porque en el informe van a darse cuenta ustedes que en el informe le dijo la menor al agente de policía en ese momento de que suceden los hechos, dice que ella gritó, que manoteó y salió corriendo del vehículo a dar aviso a la policía. Si esos hechos suceden en ese momento 8 de agosto del 2013, el policía era obvio que tenía frescos por ser recientes, y cuando plasmó ese documento, el informe de captura, estaba sujeto a una realidad más cercana, porque pues obviamente que ya después de tanto tiempo, desde el 8 de agosto del 2013 ya al 2015, su memoria no es la misma. Entonces el documento es un documento que sirve para o bien refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Démonos cuenta de lo siguiente. Entonces en el informe él consignó que ella gritó. Por eso en el contrainterrogatorio de la madre, cuando utilizo la fotografía, porque fue el único elemento material que utilicé, una fotografía, y es que ha sido un juicio obviamente donde yo solamente estoy contrainterrogando a los testigos y tratando de dilucidar aspectos, por lo menos generar la duda, que es lo que van a ustedes a escuchar más adelante en mi alegato, cuando digo que bajo el principio no de presunción de inocencia, sino del indubio pro reo, cualquier duda que surja debe ser favorable al procesado, cuando no haya forma de desvirtuarla, porque la carga la tiene esencialmente es la fiscalía. En este sistema, pues como hay igualdad de armas, igualdad de investigación para el fiscal como para la defensa, pues normalmente debe uno como defensor tratar de presentar una teoría del caso y llevar, si es posible, algún elemento material de prueba, pero no todos los casos es igual, como en este. Entonces a mí me sirve esa fotografía, y yo la introduje desde la preparatoria, a pesar de que se negaron, con el fin de ampliar el testimonio, visualizar el testimonio de quien iba a rendirlo, para que a mí se me diera una claridad sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, dónde estaba el vehículo, que el señor había sido contratado para que le arreglara unas partes, adaptándole a la señora que tiene una limitación física, y el carro estaba parqueado al frente de la casa, a pocos metros de un puesto de venta de minutos, donde había una señora, porque eso sucede más o menos de 5 a 6 de la tarde, a esa hora ya había tránsito de personas, entonces había una señora vendiendo minutos allí. Allí estaba el joven que después acompaña a la niña hasta la policía, y la hermana mayorcita de la joven estaba en la parte superior de una segunda planta. Entonces, si ella grita, eso en los anteriores testimonios no lo pude conseguir, porque la madre la madre no lo dijo, y tampoco permitían, y ustedes se dieron cuenta las fallas que se tuvo en relación con el contrainterrogatorio mío, en la que intervenía la fiscal, se objetaba y la juez pues avalaba la situación, pero era difícil. Y yo reconozco que este sistema, lo he venido diciendo, de que solamente las experiencias repetidas le dan la habilidad. Es decir, entrando a los juicios orales, es que el abogado defensor actual, pues vamos a tener, aparte, teniendo la capacitación, el conocimiento, podemos practicarlo teniendo pues la praxis. Bueno, veamos entonces el contrainterrogatorio de parte mía.
patrullero John Gerardo Sarrio. ¿Usted recuerda con quién compañero estaba de turno ese día 8 de agosto? Sí, doctor, con el patrullero Marín Mero Acceso. ¿Podría decirnos si en el procedimiento lo atendieron juntos? ¿Contestó? Sí, doctor. Usted acaba de reconocer el documento y dice pues que ese fue suscrito por usted, el del acta de captura, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Por qué su compañero no firma el documento en mención? ¿Podría decir? Porque estaba pensando que sí, procedimiento lo primer día que hizo el acta de hecho de caso de planancia, de captura de planancia, lo primero, porque yo no redacté el informe. Bien. De todas maneras, aquí hago preguntas abiertas, es porque mientras estaba adelantándose el juicio, el procesado me informa a mí de que el agente policial no era el que había hecho la captura. Entonces, a mí, en este caso, la fiscalía renuncia al compañero de turno. Normalmente son dos policiales los que transitan en estas motos y que atienden el procedimiento. ¿Por qué razón entonces el otro quedó por fuera y solamente estaba firmando este policía el informe y el acta de derechos de capturado? Como la fiscal renuncia a él a última hora, dice no, yo no necesito a Melo, creo que es que se llama el apellido del policía. Entonces por eso le estaba haciendo ese tipo de interrogatorio, debido a que tenía dudas de que él sí hubiera hecho el procedimiento. Entonces, usted lo afirma es porque usted redactó el informe. Yo redacté el informe. Bien, usted en relación con este procedimiento realizado el día 8 de agosto, nos ha dicho pues que atendió el caso porque un niño llegó pidiendo auxilio, ¿cierto? Esas son preguntas cerradas. Es repitiendo y haciendo énfasis en lo que dijo, porque ahí lo vamos moldeando para que nos diga lo que necesitamos. Es como encauzando ese testimonio para lo que viene más adelante, o para lo que yo necesito, que es que me diga lo que no le preguntó la fiscalía, y es en relación con el grito, y también en relación con lo que le dijo la menor sobre los verbos tocar las piernas, sobre el verbo besar el seno, y aspectos importantes allí que el policía pues fue el que tuvo conocimiento de primera mano. Entonces para mí es importante, porque después, cuando ya en el alegato, entonces me valgo de él, porque el policía que fue el que tuvo conocimiento directo, fresco los hechos, entonces él tuvo que haber consignado esos hechos, teniendo entonces un conocimiento directo de lo que le informa la menor. Y ella dice que le besó los senos. Eso es en manera plural, cuando la joven siempre en cámara Gesell dice que solamente un seno. Pero hay cosas que pues son puede que sea, como dijo la vista más adelante, que eso no era relevante, que si era el izquierdo o el derecho, pero sí tiene incidencia. Vamos adelante. Que igualmente había una menor, una joven, y que estaba nerviosa. ¿Es así? Sí, señoría. Igualmente, al inicio, pues, antes de pasársele el documento, para que refrescara la memoria, ha dicho pues que la menor le dijo que empezó a tocarla cuando el señor aquí presente le había dicho que se subiera al vehículo y que ella no podía moverse. Eso fue lo que dijo al inicio, ¿verdad? No, moverse no dije. Dije que la niña se encontraba nerviosa. La niña se encontraba nerviosa y la niña nos dijo, nos manifestó que fue el señor quien la tocaba. Igualmente ha dicho pues que entonces la niña estaba nerviosa y
cuando atendió el procedimiento, pues abordaron al señor, el cual se mostró también nervioso, ¿verdad? Señor. Bueno, habiendo pues ya la fiscal habiéndole interrogado en relación pues con refrescar la memoria suya en relación con el punto en que lo que le dijo la menor, y lo repito de lo que usted acaba de decir, que le había tocado las partes íntimas, las piernas, la vagina, ombligo, y que le besó sus senos, en plural, ¿verdad? Sí. De igual manera ha dicho pues que al inicio que mi cliente se había negado, manifestando pues que él no había hecho esos actos en contra de la menor, ¿verdad? Sí. No empecé, usted ha dicho aquí ahora, después de que refresca memoria, de que mi cliente le había dicho pues que le había simplemente tocado las piernas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ese tema está así expuesto como usted nos lo ha dicho, pero quiero hacerle la pregunta en relación con, ¿usted recuerda qué fue lo que le dijo, cuál fue la reacción de la menor después de que ella le dice a usted que le habían tocado las partes íntimas? ¿Cuál fue la reacción de ella al momento en que le sucede esos hechos, y si usted lo consignó en su documento que acabo de leer? La reacción de la niña es salir del vehículo, sí, gritando. Nosotros en ese momento llegamos. Y después ella nos manifestó, sí, que era el Señor que le había tocado, que el Señor. Nosotros fuimos, cuando el Señor iba a estar a su vivienda, la niña por 4 o 5 veces manifestó lo mismo, que el Señor le había tocado, que el Señor le ha hecho que se montara el vehículo y que le cogiera la palanca. Que mientras tanto agregaba la palanca, el Señor le tocó sus piernas. Sí, listo, porque hasta ahí nomás, es que es la reacción. Usted ha dicho entonces que ella reaccionó saliendo del vehículo y gritando. Sí, ¿Sí? Observen allí que entonces ya le saco lo que a mí me favorece. Él lo había consignado en el informe. Como refrescó memoria porque la fiscal le estaba preguntando sobre lo de las partes íntimas, entonces yo lo voy a explotar. O sea, en el alegato lo voy a utilizar porque si él dice que ella le comentó que había gritado al momento de salir del vehículo, pero le faltó decir que ella había manoteado, entonces ahí empiezo a sacarle un poco más para que él me diga cómo, para sacarle completamente lo que había consignado en el informe. ¿Qué más? Sí, recuerda, ¿qué fue lo que le dijo aparte de que había gritado saliendo del vehículo? ¿Qué más le dijo la niña? La niña nos manifestó eso, que el Señor, nosotros contamos a la niña que el Señor que hacía vehículo. Ya nos manifiesta que es el... No, sí, perdón, señor Patrullero, concréteseme a decir, a responder lo que le dijo. Aparte de que ella había salido gritando del vehículo, ¿qué más le dijo ella o qué reacción, más, aparte de gritar, qué otra acción tuvo ella en ese momento, si lo recuerdo? La acción de ella es que nosotros llevamos la moto y la niña una vez manifiesta que el Señor, y ella nos manifiesta dónde está el Señor y todo. Nosotros quedamos, la reacción de ella de una vez apuntar al Señor y decir que el Señor... Sí, pero repito la pregunta, la reacción al momento que suceden los hechos del vehículo. Objeción, su señoría. La gente de policía, es que aquí el abogado, con todo respeto, está preguntando como que si él hubiera sido testigo de los hechos. Exactamente. Y la niña es posterior a los hechos que ubica la gente de policía. Entonces él no puede venir a hablar de la reacción de qué pasó cuando la niña es exactamente. Bueno, usted, señor de Patrullero, usted rendió ese informe y lo acaba de reconocer aquí. Yo solicito para que me dé respuesta de qué fue lo que usted consignó aquí en relación con lo que le dijo la menor, en la reacción de la menor, para que por favor entonces solicito el mismo documento para que el testigo me responda qué fue lo que consignó en el informe, por favor. Es que no ha dicho que no recuerda, señor defensor. No lo ha dicho. ¿Usted recuerda, señor Patrullero, aparte de gritar, qué más fue lo que le dijo la menor?
que la niña, como lo digo, ¿Recuerda o no lo recuerda? sí, recuerdo que ¿Qué le dijo? ella me dice a mí que el Señor le ha tocado sus partes íntimas. Sí, pero es la reacción, entiendan, es en relación con la reacción de la menor a esos actos. ¿Qué fue lo que le dijo ella? Que estaba nerviosa, y usted nos dice que gritó saliendo del vehículo. ¿Qué más le dijo a la niña? ¿Qué actitud hizo allí en ese momento? Se encontraba la niña nerviosa, Pero recuerda que le dijo, ¿sí o no? no, yo creo que lo que nos manifestó fue eso. Ya no manifestó eso, la niña estaba nerviosa. ¿Solamente le manifestó eso? Sí, pues, a lo mejor sí, ella lo manifestó eso y nos llegó donde estaba el Señor. Entonces, solamente le manifestó eso, señor Pandilla, lo digan. Solamente, no, pero mentira. Solamente. Sí, su señoría. El testigo está siendo claro, responder lo que recuerda. Ahora, si el abogado que quiera contestar en memoria, considera pues que queda permiso para que lo haga, pero no puede obligar al testigo a decir lo que él quiere escuchar. Pues, si le está preguntando por el documento que ya hemos reconocido, lo que pasa es que él no ha dicho que no recuerda, le está contestando. Bueno, ahí sí tiene pues, razón, tenía la fiscal de objetar y lo mismo que la juez de negarse, porque el testigo, a pesar de que le digo, ¿recuerda usted qué fue lo que más le dijo aparte de gritar? Sí, y el tipo callado, no me quería decir, o no sabía qué responder, o se estaba haciendo loco, alguna vaina de esas. Pero entonces, si él me insiste y me dice, es que solamente me dijo eso, entonces yo le digo, bueno, entonces voy a utilizar el documento para impugnar credibilidad, porque si la niña le dijo a él otras cosas y consignó en ese informe y lo está callando y no lo quiere decir, entonces lo puedo también utilizar para impugnar credibilidad, para que lea la parte pertinente. Y miremos esta parte entonces. Por eso, pero está diciendo que solamente le dijo que gritó, solamente eso, listo. Entonces yo solicito el documento, señora juez, para impugnar credibilidad. Quiero que por favor entonces me permita el documento para... Hágame un favor, señor patrullero. Usted el día 8 de agosto del 2013, usted, en relación con estos hechos que conoció, ¿usted rindió un informe? Sí, señor. Y usted, a ese momento en que usted rindió ese informe, usted plasmó lo que tuvo conocimiento en ese momento, ¿no es cierto? Sí, señor. Y usted en ese momento que consigna ese informe lo hizo con unos hechos frescos en su memoria, y usted consignó esos hechos en ese informe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y usted acostumbra entonces en todos sus informes a decir la verdad, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Esas sentan las bases para después tratar de utilizar el documento para impugnar credibilidad. Es decir, se sientan las bases en el sentido de que como él no quiere decir completamente la situación, o se calla a algo que le estoy preguntando, y entonces veo la razón de no utilizar para refrescar memoria, porque él ya, como lo dicen allí, es que él no está diciendo que no recuerda, sino que se está callando a decir lo demás. Entonces pues lo cojo yo y lo tengo que sentar las bases para que él entonces me haga énfasis en que él redactó el documento, que los hechos por ser recientes era obvio que a ese momento quedaban mejor consignados. Me faltó fue preguntarle si a este momento del juicio oral, el día 6, el día de ayer, 5 de febrero del 2015, con respecto al 8 de agosto, él podía recordar más los hechos, obviamente, cuando los tenía frescos allá el 8 de agosto al 5 de febrero. Él va a decir pues que sí, obviamente. Entonces, y también decirle, bueno, usted también rinde sus informes y lo rinde bajo la grada del juramento, usted acostumbra a decir la verdad, porque después entonces le paso el documento y le digo que entonces me lea la parte pertinente. Pero aquí miren, a ver, dense en cuenta una situación que se presenta allí con la juez, porque la juez debe permitir entonces que lea el documento, la parte que consignó. Entonces él dice tal cosa, y entonces yo ya digo, bueno, listo, hasta ahí no más, no le pregunto más, porque entonces estoy poniéndolo en evidencia
puede también ser utilizado en un caso donde, por ejemplo, en ese informe redactó unas cosas y acá en el juicio oral, ahora, en este momento, está diciendo algo contrario. Entonces también puede ser para impugnar credibilidad. Obviamente que esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto es una cuestión que necesita una dinámica, una serenidad, como para manejar las cuestiones, porque los jueces, según el juez que le toque, así mismo es la dinámica. En todos sus actos públicos usted reconoce que dice bajo la grada del juramento la verdad, ¿sí? Sí, señor. Entonces solicito, señora juez, que por favor me presente, me permita el documento para que el testigo entonces me lea una parte pertinente en relación con estos hechos. Bien, pues, señor defensor. Le pongo a las partes de presente el informe que rindió el señor. ¿Es el mismo que el otro lado? Sí, señora juez. Bien. Sí, señora juez. Por favor, señor. Totalmente, señor testigo. Patrullero, señor. Hágame un grande favor, señor patrullero, y lea usted la parte pertinente que aparece aquí en color rosado, la primera parte de su informe. En voz alta, por favor, lea. No, disculpe, señor defensor. Es en voz baja para él. Un error de la juez. Así nomás, ¿por qué razón? Me va a decir que en voz baja. No, es que yo no estoy para refrescar la memoria, estoy es para impugnar credibilidad, para hacerle ver a la juez en ese momento que él está callando algo en relación con unos hechos que para mí son importantes. Entonces no era para que lo leyera mentalmente, pues estábamos en que ya me había dicho atrás que pues que él no ha hecho, que no recuerda. Entonces no es para refrescar memoria, sino para impugnar credibilidad. Para impugnar credibilidad, entonces lo colocamos a que lea en voz alta y hasta ahí no más. Pero esto no va a refrescar, bueno. ¿Se te pregunta? Sí, como Bueno, lea en voz baja entonces. Por eso. Ay, jueces. Jueces de la República. Parece que cada uno tuviera su propio código. La parte rosada, tiene los 3-4 renglones que aparecen de la redacción. ¿Me permite, señora juez, entonces que el señor patrullero lea esa parte de esos No, señor, no. Entonces, hagan un gran favor, señor patrullero.